Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente. El próximo viernes, 15 de marzo, Casa Domo va a recibir al narrador oral Juan Tapia con una jornada doble de actividades para adultos. A las 17:30 se va a realizar un taller que se denomina El Camino del Fantasma. Está destinado a narradores, docentes y personas interesadas en explorar la leyenda urbana y sus claves para contarlas. Y por la noche, a las 21, presentará su espectáculo de cuentos Nieves y Santos con música en vivo. Nosotros estamos comunicados con Juan Tapia, que es quien organiza este taller y después el espectáculo, para que nos cuente un poco primero de qué se trata este Camino del Fantasma y después lo que nos pueda contar de Nieves y Santos. Dos títulos muy atractivos, algunos un poco inquietantes, ¿no? Así que bueno, vamos a preguntarle a Juan de qué se trata todo esto. ¿Qué tal, Juan? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, mucho gusto. Contanos un poquito de qué se trata este taller que vas a organizar acá en Mercedes. Mira, el Camino del Fantasma surge de un proyecto que empezamos a hacer hace 10 años en la ciudad de Buenos Aires, recopilando en principio con estudiantes de escuelas secundarias leyendas urbanas. Nosotros empezamos a notar, trabajando con cuentos en el aula y en distintos espacios, que nuestros estudiantes llevaban dentro de sí, en su acervo oral, en su tradición, un montón de relatos, de historias, que no formaban parte del canon escolar. Es decir, vos agarrás a un chico de un segundo año, de un secundario, y le preguntás rápido si conoce algún cuento, si conoce una novela, y tal vez te menciona alguna que habrá leído en la primaria, pero lo más probable es que no aparezca rápido algo del canon literario, del canon escolar. Pero si vos te ponés a contar ahí una leyenda urbana, una leyenda tradicional, una historia de aparecidos, una historia de fantasmas, ahí la palabra entre los estudiantes empieza a circular de otra manera, ¿no? Se arma la ronda, se empieza a prestar atención y empiezan a aparecer un montón de historias que estaban ahí, pero bueno, por alguna razón los chicos sentían que la escuela no era el lugar para contarlas, para que circulara ese tipo de ficción. Entonces, con unos colegas narradores nos pusimos a pensar qué características tenían estas historias. ¿Por qué a todos de chicos nos habían contado alguna historia así para asustar? Empezamos a ver que muchas historias que se contaban en nuestra familia, que nosotros teníamos por verdaderas, porque aparentemente le había pasado a una tía, le había pasado a un padrino, le había pasado ahí en el pueblo de nuestros padres, de golpe eran historias que circulaban por todo el mundo, y empezamos a explorar cómo funcionaba este género, el de la leyenda urbana, leyenda tradicional, y cuál era la mejor manera de llevarlo a la oralidad, la mejor manera de contarlo. Y a partir de eso empezamos a hacer un taller que es de análisis, de narración y también de producción de leyendas urbanas, que es El Camino del Fantasma. Claro. Bueno, es muy interesante porque mientras vos hablabas, yo pensaba, ¿no? Justamente estuve de vacaciones y me llevé la colección completa de los cuentos para el hogar de los hermanos Grimm. Y entonces estudiaba todo lo que había sido y cómo los habían armado, ¿no? Y esto que vos decías de una historia o un cuento, la literatura oral tiene esa riqueza, ¿no? Que se va trasladando de boca en boca y cada versión va siendo distinta, le van agregando o colocando algo nuevo, y ahí justamente está la riqueza del oral, ¿no? También, así que es muy bueno eso. Mira, vos citaste a los hermanos Grimm. Ellos, cuando hicieron su recopilación de cuentos, hicieron también una recopilación de lo que hoy podríamos llamar leyendas urbanas, que en esa época llamaba sagas, que es el volumen de
de las Deutsche Sagen, que no está traducido al castellano, y ellos no solo las buscaban de boca en boca, preguntándole a la gente, sino que también consultaban periódicos viejos, diarios viejos, y de golpe en algún diario viejo de Alemania encontraban como una noticia que había aparecido un hombre lobo, que se había comido unas ovejas, pero que ya lo habían encontrado en la comisaría. De golpe empezaban a rastrear un montón de elementos legendarios que circulaban como noticias en la prensa a finales del siglo XVIII. Es muy interesante ese trabajo que hicieron. Claro, fantástico. Bueno, entonces, tu trabajo es con la palabra. Vos sos discípulo de alguien también muy importante, ¿no? Que fue el maestro Juan Moreno, que fundó la compañía de cuenteros. ¿Por qué no nos contás un poquito acerca de tu maestro? Mira, yo lo conocí a Moreno, a mi maestro, cuando tenía 15 años, y justamente lo conocí cuando él estaba contando un cuento de los hermanos Grimm. Estábamos en una biblioteca. Nos habían llevado por una... Moreno siempre dice, los repertorios los arma el inconsciente. Vos mezclás gente así azarosa y uno ya te habla de Grimm y vos tenías la anécdota. Estamos en la biblioteca y él empezó a contar un cuento de los hermanos Grimm. Yo tenía 15 años, estaba con compañeros del secundario, y él empezó a contar y no lo terminó de contar. Contó 5 minutos. Nos dijo, hace 2000 años una mujer pelaba una manzana. Hacía mucho frío y apenas podía sostener el cuchillo en la mano de lo que le dolían los dedos. Pero ella estaba pensando en otra cosa. Y pensando en otra cosa mientras pelaba, el cuchillo se le resbaló y se cortó la yema del dedo. Y cuando una gota de sangre cayó sobre la nieve del jardín, la mujer pensó, ¿cómo quisiera tener un hijo que sea blanco como la nieve y rojo como la sangre? Ese es el enebro. ¿Y qué cuento terrible? Es el enebro. Bueno, pero no lo terminó, ¿sabes? No lo terminó. Contó hasta un poquitito más y dijo, bueno, hasta acá y ahora vamos a hacer una actividad. Y ese para mí fue un momento de epifanía, de revelación. O sea, mientras él estuvo contando eso, yo no había estado en la biblioteca. Yo no estaba ahí Habías sentado. estado con la mujer, claro. No sé si había estado en un no lugar, ¿viste? Porque sí. Tampoco es que había estado, me había sentido bastante cercano, íntimo a ese personaje, entonces quise volver a ese lugar, como cuando vas a comer a un lugar que te tratan bien, comes bien y lo recomendás si querés volver. Bueno, y ahí empecé a seguirlo como escuchante y después empecé a trabajar con él. Él a su vez discípulo de la doctora Dora Pastoriza Echevarri. Qué extraordinaria mujer, Dios mío. Yo tuve un curso con ella cuando era muy chica. Mira, siempre me acuerdo que vino al Instituto Bernasconi a dar un curso sobre, eso que ella hacía también, que era el relato. Y cuando terminó el curso, contó un cuento que se llamaba La Margarita Blanca. Sentadita en una silla, sin moverse, con todo el potencial en la voz, éramos 250 personas, no se movía nada en el aula, y como vos decís, fue un momento de epifanía, porque todo lo que ella había explicado lo mostró en ese relato, ¿no? Y yo ahí comprendí, después fui tomando el derrotero también de la literatura, pero yo ahí comprendí que la palabra es mágica en el relato. Mira, 200 adultos en un auditorio escuchando a una señora contar la historia de una flor que está escondida en una cueva. Eso es extraordinario. Es extraordinario, sí señor. Sí señor. Y vos sabés que después lo pude comprobar cuando trabajé en investigación con chicos, el hecho de contarles a veces cursos que eran muy indisciplinados o que no se portaban bien y empezaba el cuento y mágicamente la palabra no sé qué tiene, pero tiene algo que encanta y que los hacía que se quedaran como absortos, ¿no? Escuchando eso. Qué maravilloso que es. Sí, cambia mucho, insisto, este taller no es específicamente para docentes del secundario, el del Camino del Fantasma, es para todo aquel o aquella que esté interesado en jugar con historias, en rescatar historias que a veces tenemos en nuestro propio patrimonio y no les damos el valor que tienen como historias que vale la pena transmitir, contarles a nuestros descendientes, a nuestros vecinos, pero también tiene una parte de creación y de juego, de creación literaria, porque jugamos a inventar leyendas urbanas, así que
es interesante no solo para los que trabajan en escuelas, sino para en general los que trabajan con palabras. ¿Por qué el taller del fantasma? El camino del fantasma tiene que ver con que empezamos a encontrar a un personaje prototípico del folclore urbano, que es el fantasma que aparece en algunos lugares de la ciudad, a veces cerca del cementerio, y le propone lo que en análisis literario sería una llamada a la aventura a una persona, ¿no? Siguiendo el análisis de Joseph Campbell, en muchos cuentos nosotros tenemos que hay un personaje que está en su casa y de golpe recibe una llamada a la aventura. Esta llamada puede ser, vino un gigante y secuestró a sus 2 hermanas y tiene que ir a recuperarlas, o la mamá le dice a la nena, anda al bosque y llévale esto a tu abuela, ¿no? Es un llamado a abandonar la situación inicial. Y en nuestras leyendas urbanas encontramos muchos protagonistas, generalmente adolescentes, jóvenes, que se encuentran con algún fantasma en algún lugar de la ciudad y tienen una llamada, ¿no? El fantasma, que en principio no se revela como fantasma, les propone hacer algo. Y están ellos decir que sí o decir que no. Y si dicen que sí, pasa algo muy interesante. Se arma el relato, hay una historia entretenida que contar, pero generalmente sufren un final desdichado. Y eso es algo interesante que nos plantea el folclore urbano, porque no son historias, digamos, políticamente correctas, ¿no? El folclore no dice lo que queremos ser, sino lo que somos, y en nuestra ciudad aparecen fantasmas que de golpe están desvalidos, que nos piden ayuda, que nos invitan a algo, y digamos, es algo que enseguida podemos unir con lo que es caminar por una ciudad, o por un pueblo, o por un campo, digamos. Enseguida encontramos gente que no conocemos que nos está solicitando cosas. Por eso le pusimos el camino del fantasma, para hacer como hincapié en este itinerario que se abre en muchas de estas historias. ¿También lo dejas abierto como para que la gente construya su fantasma o lo cerrás? Nosotros contamos algunas historias que conozco yo, las analizamos, historias que fueron recopiladas en distintas ciudades y en distintos lugares, y después trabajamos con las marcas de género. Para que un relato sea una leyenda urbana tiene que tener esta característica, esta y esta. Y a partir de ahí empezamos a jugar a crear historias que cumplan con esas características, con algunas consignas de creación. Algunas son más lúdicas, otras tienen que ver con transformar otra historia ya conocida en una leyenda urbana, y ahí cada uno puede encontrar su propio fantasma con quien conversar. Claro. Además de narrador, sos profesor de filosofía. Sí. ¿De qué manera la filosofía incide en la narración o en esto que vos querés hacer? Mira, yo trabajo con palabras. Me siento en un lugar y empiezo a hablar. Y algo que me contó, estoy cerca del aeropuerto y va a pasar un avión ahora, claro, por el ruido. Sí. Es el fantasma que viene. Estoy muy cerquita. Es el fantasma que viene, es el fantasma que va llegando a Mercedes. No, estoy muy cerquita y hasta te digo que le puedo tomar la patente. Ahí pasó. Mira, cuando yo ya trabajaba como cuentero cuando entré a la universidad, y recuerdo un consejo de mi maestro Moreno que me dijo, vos estudiá lo que quieras, pero estudiá porque cuando hables y digas sabía una vez, se va a notar, ¿sí? Si vas a estudiar jardinería, estudiá jardinería a fondo, y eso se va a notar. Si vas a estudiar danza, estudia danza a fondo, y cuando digas sabía una vez y levantes la mano, eso se va a notar. Bueno, yo elegí estudiar filosofía, para que algo de eso que a mí me interesaba, la profundidad del pensamiento, esa larga explicitación de cosas obvias, que es el discurso filosófico, se notara cuando yo contara un cuento. Y por otro lado, estudiando, encontré que la filosofía, en su tradición, ha pensado muchísimas veces la cuestión del narrador y la palabra dicha. No existe hoy en día una filosofía de la narración oral como disciplina, ¿no? Que uno puede ir a un congreso o se pueda estudiar en un seminario. Sin embargo, tenemos grandes pensadores a lo largo de la historia de la humanidad que se pusieron a intentar responder esta pregunta que nos hicimos hace un ratito cuando hablábamos de los Grimm, ¿no? ¿Dónde estamos cuando escuchamos un cuento? ¿Dónde estamos cuando contamos un cuento? ¿Qué le pasa al espectador? ¿Cuál es la diferencia entre el cuento, el teatro, la literatura? Y ahí encontré una rama que es la que a mí me interesa
trabajar desde la filosofía y desde la estética en particular, que sería como una protofilosofía de la narración oral. Bueno, en realidad Sócrates, por ejemplo, descreía de la palabra escrita, ¿no? Por eso toda su filosofía fue oral. Si lo conocemos nosotros, lo conocemos por Platón, es decir que este tema de la oralidad es tan antiguo y tan importante y tan relevante como la filosofía misma también, ¿no? Mira, Sócrates, Buda, Cristo, sí, Pitágoras, los 4 sabían escribir y los 4 eligieron no escribir. Exacto, ellos. Exactamente. Y hacer sus enseñanzas orales. Exactamente. Porque la palabra tiene una fuerza que no la tiene otra cosa. Pero bueno, el tema también es que lamentablemente la palabra se diluye, ¿no? Por eso también a veces tiene que estar la escritura para que persista, para que perviva, para que perdure. Nosotros que somos narradores que nacimos en un contexto, como decía Valterón, de escritura y estamos criados en la tradición lectura, lo que proponemos es un diálogo, que ya lo planteaba Platón esto en el final del Fedro, ¿no? Cuando habla que la palabra oral escribe con sabiduría en el corazón del que escucha y después el que lee, ¿no? En la lectura silenciosa dialoga esa palabra que nos sembraron en el corazón con el texto escrito. San Agustín también decía, cuando la palabra se hace carne, cuando se hizo carne y empezó a hablar, el verbo, eso permite que se revele una palabra que es interna en la lectura de la escritura, como un ida y vuelta, ¿no? De hecho, cuando nosotros leemos literatura, en el fondo yo creo que se aparecen las voces de esas maestras, abuelas o tías que cuando éramos pequeños nos contaban cuentos. Sí, vos sabés que a mí me trajiste un recuerdo, también cómo sirve para fijar en cierta forma la memoria de los chicos, ¿no? Yo tengo una hija que hoy ya es grande, pero le encantaba que le contáramos cuentos, les contábamos cuentos de mi mamá. Muchas veces ella se iba a la cama con mi mamá y mi mamá le contaba Caperucita Roja. Y llegaba la parte del lobo. Y mi mamá por ahí alteraba, ¿no? Algunas de las cosas que, en lugar de decirle qué ojos tan grandes tenés, qué manos. Y entonces cuando venía toda la saga esa, ella le decía, no, ahí no dice así. Ahí dice, qué ojos tan grandes tenés. Entonces, viste, ella se había fijado, ¿no? El decurso de lo que iba diciéndole, Caperucita, y ya lo tenía como memorizado inconscientemente, ¿no? Y yo después con el tiempo, cuando trabajé en alfabetización, pensaba en eso, ¿no? Qué importancia que tiene la oralidad para los chicos, para que vayan armando estructuras, secuencias, de pensamiento y demás, ¿no? Y la oreja tiene esa capacidad de corrección que es increíble. Vos fíjate que capaz un chico de 12 años te puede presentar un texto escrito en la escuela con muchas faltas de ortografía y se lo haces leer y las puede no detectar. Ahora, si vos decís nafta en vez de nafta o algo que no le suene fonéticamente, enseguida se dan cuenta. O si le cambias un final a un cuento. Sí, señor. Bueno, muy interesante lo que vas a hacer, Juan, la verdad que me encanta. Y después, bueno, esto sería, El Camino del Fantasma estaría destinado a narradores, docentes y personas interesadas en explorar la leyenda urbana. Pero ¿de qué consta o cómo es, en lo que se pueda contar, ¿no? El espectáculo Nieves y Santos. Bueno, Nieves y Santos es un espectáculo basado en un cuento popular argentino recopilado por Berta Vidal de Batini. Es un cuento recopilado en la provincia de San Luis que se llama José de los Santos y María de las Nieves. Y es una especie de historia de amor como Romeo. ¿Viste que cuando los relatos tienen el nombre de una pareja suelen terminar mal? Sí. Romeo y Julieta, por ejemplo, pasa otro avión, perdón. Este pasó más alto y es más chico. Romeo y Julieta termina mal. Tristán y Solda termina mal. Abelardo y Eloísa, aunque ellos fueron de verdad, ¿no? Y Eloísa, aunque ellos fueron de verdad, es verdad. Bueno, el nuestro, digo nuestro porque es un cuento criollo, es un cuento popular argentino, es una historia de amor
imposible, son dos chicos que se aman desde pequeños, pero como en Romeo y Julieta hay una enemistad de las familias y una mujer que tiene mucho dinero y que impide eso, básicamente porque María de las Nieves es de una familia rica y José de los Santos de una familia pobre. Y a partir de ahí contratan una bruja para separarlos y se inicia una historia que, si fuera europea, probablemente termina mal, pero en nuestra versión criolla tiene final feliz, y es una historia que contamos en capítulos, que es preciosa, es una mezcla de telenovela, de cuento mágico con transformaciones, pero también hay gauchos que se transforman en serpientes, en el medio hay una revolución y hay música, porque yo no lo cuento solo, lo cuento con Facundo Parla, que es un músico extraordinario, que le pone canción al espectáculo. Mirá vos. Porque uno de los protagonistas es lo que Sarmiento llamaría un gaucho cantor. Entonces el espectáculo es de música y cuento. Hay momentos donde el relato lo lleva a la canción, momentos donde lo cuento yo y momentos donde contamos juntos, música y cuento, y es para todo público también. Ese espectáculo, Nieves y Santos. Es una historia que no conoce nadie. O sea, esa, si querés ir a escuchar una historia entretenida, que te vas a ir diciendo, queriéndosela contar a alguien y que no la escuchaste nunca, tenés que venir a verlo. Claro, bueno, voy a ver si voy. Si me invitan. Sí, no te lo pierdas, te lo pierdas. En Casa Domo, aparte que, no sé si conoces el lugar, es muy especial, es un lugar muy lindo. Silvia, no, la vos persona sabés que nunca he ido, pero tengo referencias. ¿Cómo hace la gente? Bueno, porque el taller tiene un valor. El taller cuesta 25.000 pesos. El espectáculo cuesta 10.000 y la combinación de ambas, si lo quieren hacer juntos, es 30.000 pesos. ¿Dónde tienen que ir? ¿Cómo tienen que llamar? ¿Cómo tienen que hacer? Directamente se comunican con Casadomo, pueden buscar en Instagram Casadomo, ahí se van a comunicar con Silvia, que es la programadora, quien lo maneja, que también es narradora, y ella les toma directamente la reserva. Si no tienen Instagram, ponen Casadomo Mercedes en Google y lo primero que les sale, ahí tienen el teléfono donde pueden llamar o escribirle un WhatsApp a Silvia y reservan con ella. Pueden reservar solo para el espectáculo, solo para el taller o para las dos, que tiene un descuento. Bueno, el teléfono es, por supuesto, con el prefijo de Mercedes, es 64 67 18. Bueno, un gusto, Juan. Voy a tratar de ver si voy. Me encantaría conocerte. Me gustaría mucho poder en algún otro momento en privado charlar con vos. Me interesa mucho lo que haces. Y te hago la última pregunta. ¿Qué tiene que tener un narrador oral o un cuentero, como vos decís, para ser un cuentero? Voy a citar a Dora Echevarne, ya que vos la mencionaste. Sí. Ella decía, tres condiciones. Total olvido de sí mismo, esa es la primera. Don de simpatía y amor por la lectura. Es cierto. Sí, señor. Bueno, la verdad que un gusto charlar con vos. Espero que tengas muchísima suerte, que Mercedes te reciba como te mereces. Y estoy segura que el sábado 15 a las 21 van a pasar un momento muy hermoso quienes vayan a los cuentos de Nieves y Santos, y los que hagan el taller me imagino que también van a salir muy gratamente impresionados, porque se nota que sos una persona con muchas cualidades y que sabes muy bien de lo que se trata. Bueno, muchísimas gracias. Dios quiera que acompañe el clima. Es un lugar muy lindo, muy especial, Casa Domo. Ya llevamos ahí algunos espectáculos, y para cualquiera que vaya a ser una linda experiencia. Que sigas muy bien. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Bueno, estuvo con nosotros Juan Tapia, que el viernes 15 de marzo va a estar en Casa Domo con su taller El Camino del Fantasma, y eso va a ser a las 17:30, y a las 21 con su espectáculo Nieves y Santos con música en vivo. Nosotros ya volvemos.
Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente.